Hola los muchachos, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? No voy a tratar de que este video sea cortito, pues que cure batalla ya. Mi intención no es que de acá se aprendan todo porque no soy un profesor ni nada por el estilo, simplemente es pasar lo que yo sé un poco y para que ustedes después se puedan rebuscar de vuelta por internet, puedan leer libros, pueden seguir youtubers, hay muchísimos youtubers realmente que son buenísimos. De hecho, yo aprendí así nomás también. Pero hay muchas veces que no. El problema es entender la terminología, ¿verdad? Esto del tema de la música, pues, como por ejemplo, también se tiene un lenguaje. De hecho, que se estudia los lenguajes musicales, ¿verdad? Para poder entenderse de los músicos allá. Cuando vos te vas a un médico, por ejemplo, el médico no. Cuando vos tenés un problema, el médico, si vos tenés una diarrea, lo que sí, él no escribe ni diarrea ni tiguerugú, nada. Él simplemente escribe enteritis. Y con esa simple palabra enteritis, él ya entiende ya que es una inflamación del intestino, que esto, que aquello provoca, en fin. Es más o menos así pasa con la música también. Nosotros necesitamos tener unos ciertos conceptos ya, tenemos que saber allá. Entonces por eso vamos a empezar a hablar de lo que es intervalo. Yo creo que es la base de todo para poder entender. Hay que saber qué son lo que son los intervalos y rápidamente ya al punto, ¿verdad? Los intervalos son las distancias que hay entre las notas, ¿verdad? Normalmente nosotros, ¿verdad? Siempre vemos la música en forma, digamos, diatónica, o sea, de que vos aprender, qué sé yo, guitarra o teclado, es do, re, mi, fa, sol, la, si, las siete notas musicales y se acabó, ¿verdad? Pero dentro de esas siete notas musicales otra vez existen notas de por medio, esos, y que son llamados los semitonos. O sea, que es la mínima distancia que hay entre una nota y otra es el semitono. Que por ejemplo yo estoy apretando acá un do y si muevo una casilla hacia arriba es un do sostenido y ese es un semitono, ¿verdad? Por ejemplo acá en el tecladito, este es un do y este sería un do sostenido, entonces me muevo un semitono. Ahora, cuando yo me quiero mover un tono, yo lo que tengo que hacer es, o sea, de do, un tono sería la suma de dos semitonos, entonces yo tengo acá do, un semitono y otro semitono más y finalmente llego al re. Ahí tengo una distancia de un tono. ¿Entienden? Ahora, entonces se ve viendo de forma cromática o te das cuenta de que hay que hay en total 12 semitonos, ¿verdad? Y si decimos que si hay 12 semitonos, significa que hay dividido 2, ¿verdad? Porque cada 2 semitonos hay un tono, entonces dividido 2 te dan 6 tonos. Pero el problema está ahí, que como si hay 6 tonos, hay 7 notas musicales. Ahí es complicado, ¿verdad? En realidad tiene que haber 6, si vamos, y no por la lógica así. Pero la música no se rige por las distancias que nosotros normalmente utilizamos en nuestra escala mayor, porque todo sale de ahí la escala mayor, ¿verdad? Hay una fórmula que ellos siguen, ¿verdad? Es una fórmula matemática que, que va así, desde la primera y segunda nota hay un tono, ¿verdad? Desde la segunda a la tercera nota hay otro tono. Desde la tercera y la cuarta hay solamente un semitono, ¿verdad? Desde la cuarta hasta la quinta hay un tono. Desde la quinta hasta la sexta hay otro tono. Desde la sexta hasta la séptima hay un tono. Y finalmente para llegar otra vez a la octava hay solamente un semitono. Y es por eso, si vos te pones a contar, por ejemplo, vamos a hacer eso aplicado a la escala mayor de do. De do al re hay un tono, ¿verdad? Del re al mi hay un tono. Y del mi a fa hay un semitono nomás. Voy a hacer en la guitarra también. Pues, entonces, de do al re hay un tono. Del re al mi hay otro tono. Del mi a fa hay medio tono. Del fa al sol hay un tono, ¿verdad? Fa al sol. Del sol al la hay otro tono. La, ¿verdad? Del la al si hay otro tono, ¿verdad? Si. Y finalmente medio tono más y llego al do. Ok, entonces tenemos, esa digamos es una fórmula luego que se utiliza, o sea que es así ya concebida, no hice yo. O sea, la música no hice yo, hace rato ya eso ya está. Los grandes maestros ya
la época ya de Bach y todo ese tema ya hicieron, digamos. Entonces se sabe ya que la escala mayor, si vos querés formar la escala mayor, va a tener siempre esta fórmula. Voy a escribirlo acá. Va a ser tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Y finalmente semitono, ¿verdad? No sé si se ve ahí, ¿verdad? Esa va a ser la distancia. Voy a aplicar en cualquier lado. Vamos a suponer vos querés formar la escala mayor en re, por ejemplo. Y vos simplemente aplicando la fórmula, vos sabés que entre las primeras dos notas tiene que haber un tono de distancia. Porque acá dice así la fórmula. Entonces, yo estoy en re. Del re, del re para la siguiente nota que va a ser un mi, tengo que encontrar un tono de distancia. Entonces, o sea, me voy a un tono de distancia, o sea, sumo dos semitonos y llego finalmente al mi, ¿verdad? Ahora, la regla dice que el segundo también es tono, entonces tengo que sumar. Acá yo estoy en el mi, físicamente acá yo estoy en el teclado, estoy en el mi, ¿verdad? Vamos a mostrar acá en la guitarra, estoy en el mi, ¿verdad? Yo estoy queriendo formar la escala mayor de re. Entonces voy a aplicar esta fórmula que me dice tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Entonces ya apliqué ya. Voy a encontrar el primer tono del re. Del re hasta la segunda nota que conforma la escala mayor de re. Tengo un tono. Entonces, y me doy cuenta y miro acá. Ah, había sido desde el mi. Ahora, me dice de vuelta la fórmula de que tengo que encontrar otro tono otra vez, desde la distancia de la segunda a la tercera nota. Entonces, del re me muevo un semitono y finalmente llevo un tono más y me doy cuenta de que es un fa sostenido. O sea, ¿qué significa entonces que ya tengo, de que la tercera nota es un fa sostenido? Entonces primero re, después tengo un mi, tengo un fa sostenido y después me dice que de la tercera nota a la cuarta solamente tengo un semitono de distancia. Entonces, si estoy en fa sostenido, finalmente llego al sol, me muevo solamente un semitono y llego al sol. Y ahí encuentro la cuarta nota ya, que es un sol. Ahora, después me dice otra vez que tengo que encontrar un tono de distancia. Entonces, desde un sol a un la, o sea, desde un sol me muevo un tono y encuentro que es un la. Ahora, voy a seguir descubriendo la escala de la. De la al si, de la hasta la siguiente nota tiene que haber un tono de distancia. Entonces yo me voy un medio tono más y finalmente llego al tono y me doy cuenta de que este es un si. Entonces la sexta nota, perdón, no, la sexta, y sí, la sexta nota es un si. Después me dice otra vez acá la regla que me falta un tono más para llegar a la séptima nota. Entonces me subo medio tono y llego finalmente a un tono completo y me doy cuenta acá de que había sido, es el do sostenido. Do sostenido. Y después dice la regla, para llegar a la octava simplemente moverme medio tono. Y llegué otra vez re. Entonces, aplicando esa fórmula de la escala mayor, uno puede conseguir formar cualquier campo armónico o saber las 7 notas que componen la escala mayor, ¿verdad? Ahora, para entender, por ejemplo, cómo se forma una escala menor, existe otra fórmula, no es esta. No es la escala de, o sea, no es la distancia tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, sino que es totalmente diferente y no voy a hablar ahora del tema, porque no es lo que interesa. Yo simplemente, la idea es que ustedes aprendan de que los intervalos son las distancias que existen entre las notas, ¿verdad? Y cada escala, ya sea mayor, menor, disminuida, aumentada, hexafónica, nambre, muchísimas escalas existen. Cada uno tiene una forma de ver. Y si uno entiende la formación, si uno entiende cómo se aplica la fórmula, uno puede armar la escala. No hay necesidad no sé, de que es sentido común. Vos sabés aplicar la fórmula, o sea, vos sabés la fórmula, entonces vos simplemente agarrás, movete dentro de tu escala cromática y situate en un punto. Si quieres saber, por qué sé yo, la escala mayor de fa, entonces comenzás desde el fa y vas sumando simplemente. Desde el fa hasta la segunda nota es un tono. Entonces me voy un tono, encuentro que es sol, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, volviendo al tema, vamos a retroceder otra vez. Entendimos ya por qué en un sistema de 6 tonos en realidad existen 7 notas musicales para nosotros. Ahora el tema está en lo siguiente.
y que lo que considero importante para poder entender en síntesis la armonía, ¿verdad? Es que, es que darle ese nombrecito, darle el apellido, por ejemplo, a todos esos semitonos que están dentro de cada tono. Porque yo dije hace rato, del do al re hay un tono de distancia, ¿verdad? Pero yo pasé por un semitono. De do, pasé de do sostenido y finalmente llegué al re. Ese do sostenido tiene un nombrecito. Ese do sostenido tiene un nombrecito. Entonces, y a eso es lo que vamos a empezar a darle esos nombres. Y hay que saber, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra escala de do de vuelta, ¿verdad? Voy a tratar de hacer acá. Y voy a escribir las 7 notas, ¿verdad? Voy a poner do, re, mi, fa, sol, la. Acá no. Acá voy a hacer mejor. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si. Así se ve ahí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, esas son las 7 notas que nosotros siempre aprendimos. Vamos a trabajar en do. Entonces, vamos a darle número a todo esto. Vamos a darle número para que se pueda entender. La primera nota, la número 1, vamos a llamarle tónica, porque es la que va a dar nombre, por ejemplo, a toda la escala, es la tónica. En torno a él vamos a girar todo. Ese es nuestro centro de gravedad, es nuestro sol. Bueno, a la segunda nota le vamos a poner número 3, a la tercera nota le vamos a poner número 4, a la cuarta nota, a la tercera nota le vamos a poner 3, a la cuarta 4, y así sucesivamente, ¿verdad? 6 y 7. Entonces, ven que en cada uno de ellos hay un numerito, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar a darle nombre a todos esos semitonos que se encuentran dentro de la escala. Por ejemplo, el primer semitono que vamos a encontrar va a ser el de do sostenido, o sea, la distancia entre el do y el primer semitono es do sostenido, ¿verdad? Entonces acá voy a poner acá abajo do y voy a poner do sostenido, que es así como una especie de numeral, ¿verdad? Do sostenido. ¿Cómo normalmente la gente que entiende de música le va a llamar a esto? O sea, que la gente en la vida práctica o en libros o cualquiera que explique armonía baja, ¿cómo le va a llamar a este do sostenido con respecto a este do? Como nosotros vemos que acá sobre el re, como que hay un número 2, entonces a este le van a llamar, a este do sostenido le van a llamar segunda menor. Segunda menor. Entonces voy a anotar acá abajo, segunda menor. Porque la segunda mayor va a ser este re o la segunda en síntesis. Entonces, a ese primer semitono del do al do sostenido lo llamamos segunda menor. Segunda menor. Después finalmente llegamos a la segunda. Ahora sí, hay otro semitono entre el re y el mi. ¿Cuál es esa nota? Es el re sostenido. Re sostenido o mi bemol. Si yo avanzo del re, si yo avanzo del re para arriba, va a ser sostenido. Si yo retrocedo del re hacia atrás, va a ser bemol. ¿Entienden? Eso se da también así. Por ejemplo, el do, este va a ser el do sostenido. Yo voy hacia adelante. Ahora sí, mirando desde este re, este do sostenido en realidad es re bemol. Si este es mi re, este va a ser re bemol, ¿verdad? Pero normalmente eso se llama, enarmónicos, ¿verdad? Es una misma nota pero tiene dos nombres. O sea, el do sostenido y el re bemol son la misma nota. Entonces es mejor realmente este sistema. Siempre digo yo que es mejor este sistema porque si le llamas segunda menor con respecto a una tónica, o sea, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la segunda menor de do? Yo ya sé ya que es simplemente subir un semitono arriba nomás. La segunda menor de do es do sostenido. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la segunda? La segunda mayor o la segunda simplemente de do va a ser re, ¿verdad? La segunda. Ahora, voy a avanzar un poco más. Del re a mi dije que existe
el mi bemol o el re sostenido, que es la misma cosa. Voy a anotar acá re sostenido, ya que estamos re sostenido. Voy a poner también mi bemol. Esa distancia le vamos a llamar tercera menor. Ese semitono que está antes de llegar a esa tercera mayor, ese semitono, el re sostenido, el mi bemol, es una tercera menor con respecto al do. ¿Entienden? Algunos le van a llamar a este también segunda aumentada, ¿verdad? Pero es relativo, o sea que hay gente, o sea, ustedes tienen que entender más, si alguien le está llamando segunda aumentada, se está refiriendo a la tercera menor, o sea, son la misma nota, es como también decir otra vez re sostenido y mi bemol, van a ser siempre la misma cosa. Entonces, son nomenclaturas, son nombres nomás. Los mitamos era de page, ¿verdad? Pero son la misma cosa. Entonces, digo, este semitono que está después de la segunda nota, ¿verdad? Y antes de la tercera nota, le vamos a llamar tercera menor. O también van a escuchar que los perros dicen segunda aumentada, pero apréndanse de que es la tercera menor de la misma nota. Es una nota que está por detrás de la tercera. Y finalmente llegamos a la tercera nota, que es el mi, ¿verdad? O tercera mayor, la gente le llama. Le llama tercera o tercera mayor. En fin, ahora sí, del mi al fa solamente hay una distancia. En la escala mayor de do, ¿verdad? Hay una distancia. Una distancia de semitono. Y eso se llama cuarta justa, la cuarta nota. Entonces voy a poner acá tercera, ya tengo cuarta justa. Voy a poner así, cuarta justa. Cuarta justa, el fa. O sea que el fa, decir por ejemplo dentro del contexto de escala mayor de do, decir fa bemol es como decir mi, o si vos decís mi sostenido es como decir fa. O sea, va a ser simplemente nombre, pero va a ser siempre la misma nota. Entonces, en este sistema es mejor que se aprendan así, cuarta, una cuarta justa. Ahora, entre la cuarta justa, que es el fa, y el sol, hay un semitono de distancia. Ese fa al sol, ¿qué nota encontramos? Encontramos ahí el fa sostenido, si voy mirando desde el fa para adelante, y si voy mirando desde el sol para atrás, es un sol bemol, ¿verdad? Pero vamos a llamarle fa sostenido. Y esa nota va a ser, no, es una tercera aumentada. Si escuchan que dicen ahí, mentira. No, perdón, vuelvo. Estamos ya en la cuarta justa, ¿verdad? Le dice su nombre, justa. Si yo me voy medio tono más arriba, al fa sostenido, tengo que esa es una cuarta aumentada o una quinta bemol. ¿Por qué? Porque está detrás de la quinta nota, que es el sol. Entonces, cuarta aumentada o quinta bemol. Ahora finalmente llego a la quinta nota, que es el sol. Ahora del sol hasta la sexta nota hay otro semitono. A ese le vamos a llamar, o sea, ese semitono, físicamente hablando, es el sol sostenido, ¿verdad? Pero le vamos a llamar o quinta aumentada o sexta menor, que es la misma cosa. Sexta menor, no sé si se entiende mi letra. Entonces, ¿ese sol sostenido es una quinta aumentada o es una sexta menor? Es la misma historia. Bueno, finalmente tengo otra vez desde la al si tengo un semitono. Ese va a ser el famoso la sostenido o el si bemol, ¿verdad? Si voy adelante del la, le pongo un sostenido y digo la sostenido. Si voy detrás del si, digo que es un bemol, entonces es un si bemol. Entonces voy a llamarle la sostenido o si bemol. Voy a escribir nomás también para que nadie se confunda. A ese le vamos a llamar a ese le vamos a llamar séptima menor. No sé si se me pasó llamarle al la. La era la sexta. O sea, volviendo del sol la quinta, el sol sostenido va a ser la quinta aumentado, la sexta menor. Llego a la, que es la sexta. De la voy a la sostenido. O sea, de la quiero ir al si, ¿verdad? Pero hay un semitono de por medio. Ese entonces es la sexta. Es la séptima menor, perdón. Es la séptima menor. Yo estoy haciendo bolsa con los nombres. Bueno, entonces es la séptima menor y llego finalmente a la séptima nota, que es el si. Llego a la séptima nota, que es el si, ¿verdad? Y del si al do llego a la octava, ¿verdad?
Llegó la octava. Voy a poner acá do. Eso es la octava. ¿Entienden? Ahora sí. A partir de ahí, y eso pasa, por ejemplo, si yo completo una octava, do sostenido, o sea, do, voy a llamarle ya por el nombre para que se entienda. Tónica, segunda menor, segunda, tercera menor, tercera, cuarta, cuarto aumentado, quinta menor, o quinta bemol, ¿verdad? Quinta, quinta aumentada o sexta bemol, sexta. No se dice sexta aumentada, pero igual si escuchan que dice sexta aumentada, está bien. En realidad es séptima menor, después llegas a la séptima, que es el si, y finalmente al do otra vez, y eso es octava. A partir de acá los perros, a partir de acá se sigue contando simplemente. La segunda, no le vamos a llamar otra vez segunda, porque ya está en otra octava, por lo tanto le vamos a llamar novena, ¿verdad? Y el do sostenido que estaba acá, que era segunda menor, en realidad acá ya va a ser novena bemol. ¿Entienden? Entonces me voy a la novena, que es el re, porque estoy en la segunda octava ya por eso. Después me voy, si me voy a la décima, vendría a ser la tercera, ¿verdad? O sea que es un mi. Pero la tercera menor es un mi bemol. La décima bemol. Y así va hasta llegar finalmente a la segunda octava. Y por eso es que uno tiene, por ejemplo, tiene novena, tiene oncena, que le llaman a la cuarta nota, tienen trecena, que es la sexta nota. Y es por eso, o sea, que cuando alguien, por ejemplo, dice, o sea, eso es lo que tenemos que empezar a entender con el tema de los nombres. Si alguien, por ejemplo, te está diciendo do mayor con novena, o sea, do mayor con séptima, lo que te está pidiendo es que aprietes el do mayor y le agregues la séptima nota de la escala. Entonces vos contás do, re, mi, fa, sol, la, si, la séptima nota. Entonces le vas a poner la séptima nota. Eso es. Si te dicen do séptima con novena, lo que te está diciendo es que le vas a poner la séptima a tu do mayor, pero, ¿verdad? Le vas a poner la séptima y le vas a poner también la novena. ¿Y cuál era la novena? Va a ser es la segunda de vuelta, pero en la otra octava, por lo tanto es novena. Entonces le voy a poner un re. Y así suena, por ejemplo, un... Disculpen mi posición los pianistas, más bien para explicar, nomás yo no soy pianista. Entonces esto es una novena. O sea, un do mayor séptima con novena. Un do mayor... Bueno, eso después voy a explicar por qué, pero no existe en realidad oncena para la primera nota de o sea, para el primer acorde de la escala. Porque debería ser un fa. Y ese fa normalmente medio que choca. No sé si se escucha. Ese sería la oncena, ¿verdad? Y medio que no suena bien, medio que choca con la armonía en este caso. La armonía, pues acá en este caso ya estamos aplicando la armonía. Estamos empezando a sumar, digamos, notas para poder formar el acorde. Pero eso vamos a aprender después. Lo que yo quiero es que simplemente se entienda más qué es lo que la gente te está diciendo. Hey, yo vendré lo que está. Yo pude do mayor séptima. Si te dicen séptima nomás, te está diciendo que le ponga a ese do, le ponga un si. Y te dice un do séptima mayor, te están pidiendo que le pongas el si. Ahora si te dicen normalmente el do séptima nomás, se están refiriendo a que le pongas a ese do, le pongas un si bemol, que vendría a ser la séptima menor. Pero en el verbo, o sea, los perros popularmente le dicen séptima nomás, ya do séptima le dicen al dominante, ¿verdad? Y se presta a confusión, por eso es mejor que llamemos, si vamos a hacer un acorde mayor y queremos que la séptima sea mayor, hay que decir do mayor con séptima mayor. Entonces se sabe que a ese do le hay que agregar un si, la séptima nota de la escala. Pero si uno dice do mayor séptima nomás, no te está diciendo, o sea, esa séptima se entiende ya que no es mayor, es si bemol. ¿Entienden? Es medio confuso cuál los perros, pero esta es la base. Y hay que saber realmente, hay que saber. Vuelvan a preguntar nomás. No quiero más extenso este video. Después de lo que vamos a aprender a cómo se forman los acordes, ¿verdad? Cómo se forma, por ejemplo, este do mayor.
este do mayor es apilar terceras, ¿verdad? Apilar notas. Cada acorde es la suma de varias notas. Entonces, después vamos a ir estudiando ya cómo se forman esas notas. Acá lo importante es que sepan lo que yo quiero que quede claro acá. ¿Qué es una segunda menor? ¿Qué es una tercera? ¿Qué es una tercera menor? ¿Qué es una cuarta? Una cuarta aumentada, que es una quinta aumentada. Es raciocinio. Esto mostré así en el piano, pero también se da acá en la guitarra, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, si yo quiero encontrar la segunda menor de do, entonces yo sé ya que es un medio tono nomás. ¿Cuál es la segunda? La segunda normal o la segunda mayor es un re. La tercera menor va a estar va a ser el semitono que se encuentra entre la segunda y la tercera, que va a ser este bemol. Después ya tengo un fa, que es la cuarta justa. Del fa al sol tengo otra un semitono. A ese semitono en realidad se le llama quinta bemol o cuarta aumentada. Lleva la quinta. De la quinta a la sexta de vuelta hay un semitono. A ese semitono le llamamos sexta menor o quinta aumentada. Lleva la sexta. De la sexta a la séptima mayor, tengo ahora un semitono en el medio. Y ese va a ser una séptima menor, en este caso un si bemol. Llego al si, la séptima mayor, y finalmente llego otra vez a la octava. A partir de acá es octava. Si yo quiero encontrar de vuelta la segunda, no le llamo más segunda, simplemente le llamo novena. Y después encuentro novena, encuentro la décima primera o la oncena, como le llaman, la duodécima, que va a ser la quinta de vuelta, y la trecena, que va a ser la sexta de vuelta. ¿Entienden? Es simplemente cuando alguien te dice novena, te está diciendo la segunda, pero en la octava siguiente. Si alguien te dice oncena, te está pidiendo la cuarta nota, pero en la octava siguiente. Si alguien te dice trecena, te está pidiendo la sexta nota, pero en la octava siguiente. ¿Entienden? Entonces, realmente, ojalá que pueda quedar algo los perros. Yo sé que es medio trambólico. A que se da subir, hay que subir y bajar. En fin, espero que les sirva, viejo. Yo no tengo didáctica, se dieron cuenta, ¿verdad? Trato de mostrar de la forma más fácil posible este tema, pero yo sé que al principio cuesta, pero una vez que la agarramos ya es macanada ya. Y nada, espero que le inviten a gente que quiere, realmente que no sabe. Esta clase no hablo tanto dirigido a la gente que sabe, ¿verdad? Al contrario, la gente que sabe, si se quiere sumar, que venga y que nos ayude, que me corrija a mí si me estoy equivocando, o a alguien de nosotros, ¿verdad? Porque no es solamente que es un grupo para que todo el mundo colabore y nos enseñemos cosas. Si yo me equivoco, por favor, corríjanme. Si yo no sé explicar algo, por favor, explique mejor, encuentren la manera de explicar y hacer llegar. La idea es que aprendamos, ¿no? Esa es la idea, no es ánimo vale PM o PM no vale y no se trata de eso. Es pasarnos cosas, ¿verdad? Nada, gente. Un abrazo, ojalá les sirva.